Bienvenidos todos y doy paso a la primera presentación. ¿Quién va a presentar al expositor? ¿El mismo? Vale, muy bien. Último martes de cada mes, la cita estará por este mismo canal. Mañana, de una vez vamos a pagarlo la mañana. Mañana formación continua. Mañana ahí, sí, Liliana les va a hablar de la actividad que tenemos. Hola, buenas tardes. Para recordar nuevamente que iniciamos las capacitaciones de formación continuada el miércoles mañana a partir de las 5 de la tarde y el viernes también. Vamos a hablar de humanización y de seguridad del paciente. Los esperamos a todos. ¿Listo? Entonces damos paso a Felipe. Hazte al frente. Entonces, ¿se ven? Bueno, buenas tardes para todos, para los que ya me conocen, para los que están aquí presentes y no me conocían. Mi nombre es Felipe Garzón. Actualmente hago parte del personal de enfermería que conforma el equipo clínico de la clínica. Estamos a cargo del profesional coordinador de Silvestre Samuel Espina y también de los otros enfermeros encargados del servicio que son su labor. Pues, en realidad lo que hace es que dinamizan el servicio. El día de hoy vamos a hacer parte de un artículo científico que les quiero compartir. Entonces, listo, entonces vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro al Club de Revistas. activos pragmáticos desde acá, ¿verdad? Entonces, hace aproximadamente 2 meses, hace aproximadamente un mes, el coordinador del servicio nos manifestó la idea de que había la posibilidad de participar en un club de revistas. Bueno, como les mencionaba hace un rato, gracias a los coordinadores del área, gracias al personal que se encuentra presente y gracias a ser parte de la familia Sotrauma, puedo también desempeñarme en crecimiento profesional como también personal en la Fundación Universitaria de la Andina, en el programa de enfermería. Y por ello, cuando me enteré del club de revista, quise participar con ello, quise brindar o quizá regresar un poco o retribuir de cierto modo a la institución, pues por tantos beneficios que nos da, no solamente a mí, sino a todo el personal asistencial y no asistencial que hace parte de esa gran familia. Entonces, buscaba y había uno de los ítems y eran los modelos de atención integral en salud. Quizá era lo que más me llamaba la atención. Busqué artículos científicos en bases de datos y tratando de recopilar la información de cómo era la atención hace 150, 200 años y cómo es en la actualidad. Cuáles son los avances tecnológicos, los avances en la ciencia médica que nos proyectan o nos muestran la atención en salud integral, que en realidad es a lo que la clínica Sotrauma se proyecta. Ustedes más que nadie lo saben, como parte de esa institución. Entonces, bueno, por ello, dicen, entonces por ello decidí participar, estuve revisando una búsqueda en unas bases de datos, iniciamos con la presentación. El artículo lo encontré en una revista científica, en una base de datos que se llama ProQuest. La revista es una revista científica de nombre de Lancet. Es una revista médica británica más antigua y más prestigiosa del mundo, con sus publicaciones desde 1923, ya tiene una trayectoria de aproximadamente 97 años, entonces es una base de datos y una revista muy acreditada. El artículo, ese es un primer pantallazo de lo que les quiero proyectar. El nombre que recibió el estudio son los efectos del ácido tranexámico en cuanto a la morbilidad, en cuanto a los eventos vasculares oclusivos, las morbilidades en los pacientes que tienen lesiones cerebrales traumáticas. Fue un estudio doble ciego, el estudio fue publicado el artículo el 14 de octubre del año 2019 y nos hace una introducción a lo siguiente, o que es de interés. Nos hace una introducción a lo siguiente, que yo sé que ustedes al finalizar lo van a compartir igual. Nos muestra lo siguiente:
Los accidentes de tránsito son el principal causante de muerte en el mundo, en una población de 20 a 45 años. Que cada año nos muestra también que en todo el mundo hay más de 60 millones de nuevos casos de pacientes con lesiones cerebrales traumáticas, que los accidentes de tránsito en conjunto con las caídas son la principal causa. En la actualidad, por la práctica de los deportes extremos, al igual que todas las personas en la actualidad pueden tener acceso a una motocicleta o a conducirla independientemente de que tengan o no licencia de tránsito, entonces esto contribuye a que sea, como lo decíamos hace un momento, pues la principal causante, y la incidencia está aumentando por la facilidad y por toda la accesibilidad que tienen las personas para lo que mencionábamos hace un momento. Nos muestra también que el sangrado intracraneal es una de las complicaciones comunes en los pacientes con lesiones cerebrales traumáticos y aumenta el riesgo de muerte, algo muy importante, y la discapacidad. El criterios de nuestros neurocirujanos y una continuidad a ese manejo de ese paciente. Se lleva a una unidad de cuidados intensivos, a una unidad de cuidados intermedios y se da monitoría. Posterior a ello se evidencia que el paciente requiere una tomografía de control, hay un déficit de la valoración neurológica de ese paciente. Se da una continuidad en esa monitoría de ese paciente, una valoración en la escala de Cala de Glasgow y se hace un seguimiento por parte de neurocirugía a ese paciente hasta que el hematoma sea revertido o ese hematoma sea reabsorbido, perdón. Y el sangrado intracraneal continuo puede provocar un aumento de la presión intracraneana que nos puede desencadenar en una hernia cerebral y finalmente en el descenso de los pacientes. Por ese lado, es lo que nos muestra el artículo, no lo digo yo, es lo que nos muestra el artículo. Y ustedes como parte de la clínica Sotrauma, independientemente de los servicios en los que se encuentren, se dan cuenta de que a diario es lo que vivimos en el servicio. Ahora, el artículo nos muestra lo siguiente y nos da unos objetivos. Y el objetivo de este artículo en realidad es que es demostrar que el ácido tranexámico Vale, vamos a dar una pausa ahí, pues, solucionamos una pausa técnica y ya nos vemos. Sí. Vale. Entonces sería apagar el micrófono ahí, yo lo activo acá desde el...
¿Ahí me escuchas? Yo ya digo las calificaciones y ya corrigen y ya. Ustedes ahí sonido, por favor. Yo no estoy aquí en el... Ah, no estás conectado. No. Brinque. Haz una prueba y a ver cómo se ve. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes. Se le escucha bien. ¿Qué tal ahí? ¿Bien? Y aguanta. Está la inversión. Pues. Listo, entonces continuamos. John, ¿me presta ¿Cuál es los el objetivo del datos? artículo? Mostrar que en realidad el ácido tranexámico es seguro en los pacientes con lesiones cerebrales traumáticos y que el tratamiento dentro de unas 3 primeras horas posteriores a una lesión, pues reduce el riesgo de muerte relacionado pues con las lesiones en la cabeza, con trauma craneoencefálico o con lesiones cerebrales traumáticas. Y los pacientes deben recibir un tratamiento antes posible pues, a la lesión. En realidad es lo que nos quiere demostrar el artículo científico, y para ello, para que sea mucho más fácil comprenderlo, me tomé el atrevimiento de presentarles lo que está aquí en sus pantallas, en la parte izquierda de sus pantallas. Dentro de los procesos biológicos del cuerpo humano hay algo que se llama la cascada de coagulación, y es por la cual, o por ende, la que nos contribuye a que cada vez que hay una lesión de un vaso, la pared o el endotelio vascular, que hay un sangrado, pues es la encargada de restaurarlo y de contener esa hemorragia y realizar ese proceso de hemostasia. Entonces quise traérsela acá. Contamos de 3 vías. La cascada de coagulación cuenta con 13 factores de la coagulación y más de 30 reacciones químicas en cadena que se dan, ya sea por la vía intrínseca, la parte superior izquierda de sus pantallas, señalada de color verde, la vía extrínseca, color azulito en la parte derecha superior, y las dos finalmente conformando la vía común. Entonces, iniciamos con la vía intrínseca cuando se ve la necesidad de restaurar o de reparar una superficie, alguna de los vasos sanguíneos del cuerpo humano. El factor 12 activa el factor 11 más una molécula de calcio, o el factor 4 activan el factor 9, que finalmente activan el factor 8 en conjunto con una cadena de fosfolípidos más una molécula de calcio, finalizan activando el factor 10, como lo ven ustedes ahí en el centro de sus pantallas. Si es por la vía extrínseca, pues se va a evidenciar un traumatismo, una lesión vascular, una lesión del vaso. Va a haber una exposición de ese factor tisular, que por ende va a activar el factor 3, que termina desencadenando la activación del factor 7 y finalmente el factor 10. Justamente el factor 10 se adhiere al factor 4, una molécula de calcio, y activa el factor 10, que activa en conjunto con una cadena de fosfolípidos nuevamente, más una molécula de calcio, activan la protombina, que finalmente se convierte en fibrina, para activar el fibrinógeno, que se convierte en fibrina, y conjunto con el factor 13, lo que hace es que estabiliza la fibrina y permite que se formen esos polímeros de fibrina que finalmente forman el coágulo y evitan de que se presente un sangrado pues, en los pacientes o en el cuerpo humano. Más o menos el proceso de coagulación, para que lo entiendan un poco más fácil, encontraríamos un vaso del cuerpo humano, habría una lesión, independientemente de la vía intrínseca o la vía extrínseca, encontraremos la lesión vascular. Posterior a ello, un mecanismo de defensa del cuerpo, se va a generar un efecto de vasoconstricción. Posterior a ello va a venir una reacción plaquetaria, se va a formar un tapón plaquetario, y posterior a ello, la activación del factor 10, se va a formar ese coágulo de fibrina. Pero entonces se va a formar el coágulo de fibrina y finalmente evita o contribuye a la hemostasia, a evitar de que ese sangrado se siga haciendo un poco más intenso y más grande. Parte esencial de la coagulación es restaurar el flujo sanguíneo, restaurar, así como ustedes ven la montañita en la parte externa del vaso sanguíneo, al igual está tanto afuera como adentro del vaso sanguíneo, que contribuye a que se disminuye la luz del vaso, y por ende el caudal de sangre que está pasando a través del vaso sanguíneo pues va a ser disminuido. Así que hay un proceso que se activa posterior a la cicatrización del endotelio o de la parte interna de ese vaso sanguíneo, para restaurar ese caudal nuevamente. Se activa un proceso que se llama fibrinólisis, o un proceso fibrinolítico, donde hay unos factores como son el factor TPA o el factor activador del plasminógeno tisular,
se une con el plasminógeno y juntos van y buscan a la fibrina para degradarla y hacer de que ese coágulo, que una vez ya la pared celular está restaurada, para ir a restaurarlo y que el caudal de ese vaso sea pues el óptimo y el indicado, el anatómicamente indicado. Hay algo muy importante y hasta ahí todo suena bonito, pero hay algo que nos va a complicar la vida, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que a menudo en los pacientes con lesiones cerebrales traumáticas se evidencia un altísimo contenido de las sustancias degradantes del fibrinógeno en los pacientes con lesiones cerebrales traumáticas durante las primeras 3 horas. ¿Y eso qué es? Vamos a entenderlo. Para ello, me tomé el atrevimiento de ponerla acá para que sea mucho más fácil de entender. Independientemente de cuál sea la vía de coagulación que se active, sea la vía intrínseca o la vía extrínseca, se van a juntar y las dos van a activar el factor 10, que sería la vía común. El factor 10 se activa con una molécula de calcio y forma la protombina se activa y forma la trombina, pero en los pacientes con lesiones cerebrales, como le decíamos hace un momento, hay una elevada cantidad de componentes degradantes del fibrinógeno, o sea que la cascada de coagulación se queda aquí y no se cierra. Por ende, el fibrinógeno no se convierte en fibrina y menos el factor 13 no va a llegar y a estabilizarlo y a hacerlo insoluble para evitar de que se forme ese polímero de fibrina. Lo que nos predice que el paciente en las posibles horas posteriores puede presentar un sangrado intracraneal que puede aumentar la presión intracraneana y generarle complicaciones en el cuadro clínico de los pacientes, como para que sea un poco más fácil de entenderlo. Eso es lo que nos trata de mostrar el artículo. Posterior a ello, vamos a los métodos y materiales. El tamaño de la muestra fue un estudio de 12.737 pacientes que presentaban en una valoración inicial lesiones cerebrales traumáticas o trauma craneoencefálico en la valoración inicial de servicio de urgencias. Fueron practicados o se tuvieron en cuenta 175 hospitales en más de 29 países y, para sorpresa, Colombia fue uno de esos 29 países que como pionero desarrolló el estudio de CRASH-2 en el año 2010, pero por el tamaño, el volumen de la muestra, pues no se tuvo mucho en cuenta y no tuvo mucho apoyo, pero Colombia también ha presentado buenos proyectos, pero para que nos demos cuenta de que desafortunadamente el apoyo hace parte fundamental en el desarrollo de todos esos procesos científicos. Dentro de la muestra para este artículo, el ácido tranexámico se les administró a 6.406 pacientes, que es igual a mencionar 5.3%, 50.3% de la población total de esos 12.700 pacientes. La población que se le administró el placebo fueron 6.331%, equivalente a un 49.7% de la muestra. Como tal, había unos criterios de inclusión al estudio. ¿Cuáles eran los criterios? Pues uno, que se encontraba dentro de las 3 horas posteriores a la lesión, o sea que tenía que administrarse o el tratamiento en el servicio de urgencias, que no se transcurrieran 3 horas posteriores a la lesión inicial, lesiones cerebrales traumáticas o trauma craneoencefálico. Tener una puntuación en la escala de Coma de Glasgow de 12 o menos de 12. Y por último, que el paciente incluyera cualquier tipo de hemorragia intracraneal en una tomografía inicial tomada en el servicio de urgencias y, muy importante, ninguna otra hemorragia extracraneal. Que el paciente presentara alguna traumática que significara alguna pérdida representativa para ese paciente, porque podría desviar la atención del estudio. Así como eran criterios de inclusión, también habían criterios de exclusión. Entonces, había unos criterios de exclusión que eran 3 horas posteriores al traumatismo o a la lesión. Ese paciente pues ya no entraría o no cumpliría los criterios para entrar al estudio. Los pacientes con una puntuación en la escala de Glasgow de 3/15, y se hacía esa exclusión porque independientemente un paciente que llega al servicio de urgencias con una puntuación de 3/15 es un paciente con un diagnóstico muy precario, independientemente del tratamiento médico, la especialidad que le vaya a dar el seguimiento al cuadro clínico de ese paciente. Los pacientes con pupilas no reactivas bilaterales al inicio del estudio también serán pacientes excluidos porque se demostró de que no recibían ningún beneficio. O sea, aquellos pacientes con estos diagnósticos, por ende, se excluyeron. Hay una pregunta bien interesante y es cómo vamos a realizar el estudio. Entonces, lo que mencionábamos al inicio era un estudio doble ciego donde se manejaban los pacientes con ácido tranexámico. Se administraba 1 gramo en una solución de 100 ml
y se daba una infusión, un goteo de impregnación y se pasaba ese gramo en 10 minutos y posterior a ello se iniciaba igualmente un gramo y se montaba una infusión continua por 8 horas seguidas como un manejo inicial y salía. Posterior a ello, los pacientes que presentan el placebo en la parte izquierda de sus pantallas, pues se les administraba en realidad era solución salina normal o cloruro de sodio al 0.9% y se montaba un bolo de impregnación en 10 minutos seguido por una infusión igual de la misma solución de 100 centímetros cúbicos igual a 8 horas por goteo continuo, infusión continua. ¿Cómo se realizó el procedimiento o el empacamiento de este fármaco? Bueno, una farmacéutica muy importante, conocida a nivel mundial, de nombre Pfizer, fue la encargada de proporcionar o de producir el fármaco, las ampollas de ácido tranexámico, de tal forma de que fueran las ampollas de ácido tranexámico y los de placebo se administraba solución salina normal al 0.9%, pero las ampollas a simple vista eran las mismas. Así que no había forma de diferenciar si era el ácido tranexámico, el fármaco, lo que se está administrando, en realidad era solución salina normal. Por ende, a eso se le llama un estudio doble ciego porque ni el personal de salud que estaba administrando el tratamiento sabía lo que estaba administrando, si era el fármaco o era el placebo, ni el paciente que estaba recibiendo el tratamiento podría saberlo. Posterior a ello, continuamos con los resultados. Todo suena muy bonito, pero vamos a ver cómo nos fue durante el estudio, qué seguimiento se hizo. El tamaño de la muestra fueron 12.737 pacientes asignados al azar, más de 29 hospitales. Se realizó lo siguiente: 6.406 asignados al grupo de ácido tranexámico, 6.331 asignados al grupo de placebo, en los cuales 4.649 fueron administrados aleatoriamente durante esas 3 primeras horas iniciales. Los grupos de placebo fueron 4.553 asignados igual, de esos 6.500. No todos cumplían con los criterios. Posterior a ello, 6.406 de los datos fueron recopilados, 4.649 aleatorizados durante el estudio, al igual que para el grupo placebo con 6.331 con datos de referencia recopilados, pero solamente 6.553 asignados durante las 3 primeras horas y que recibieron el tratamiento como se indicaba en un inicio. Posterior a ello nos damos cuenta o nos evidenciamos que hay 6.314 que recibieron la dosis de carga, esa dosis de impregnación, y que se dio continuidad solamente a 4.576 asignados al azar dentro de esas 3 primeras horas. No todos los que se recibían la impregnación reciben el tratamiento continuo o la infusión continua por 8 horas. Y para el grupo de placebo, 6.247 recibieron pues la dosis de impregnación de carga, y posterior a ello se dio un manejo continuo, una infusión continua con el placebo de 4.488 asignados pues al azar dentro de esas 3 horas posteriores. Hay unos pacientes que cuando recuperaban el estado de conciencia decidían no participar en el estudio, simplemente retiraban el consentimiento informado, no lo firmaban. Para el grupo de ácido tranexámico fueron 16, para el grupo de placebo fueron 24 que retiraron el consentimiento, 13 fueron asignados aleatoriamente dentro de las 3 a 9 horas, quiere decir que no participaron dentro del estudio, no fueron cuantificados. Al igual que para el grupo de placebo, fueron solamente 19 asignados al azar, pero fueron de 3 a 18 horas. Y para el grupo de ácido tranexámico fueron 7 asignados aleatoriamente, donde no existen datos disponibles porque se perdieron los datos. Y para el grupo de placebo fueron 14 asignados aleatoriamente, donde no existen datos disponibles, ya porque el paciente se retiró, no se le pudo hacer un seguimiento indicado para dar continuidad. Luego encontramos que fueron 38 pacientes o información que se logró perder y no se logró dar el seguimiento, y para el grupo de placebo simplemente fueron 33, fueron unas estadísticas muy similares. Para un total de 6.359 pacientes que se les administró el ácido tranexámico y que continuaron, se les dio el tratamiento y lograron finalizar, solamente 4.613 asignados dentro del estudio que lograron iniciar y terminar el tratamiento para el grupo de ácido tranexámico. Para el grupo de placebo fueron 6.280 que iniciaron, pero se le pudo dar seguimiento y en concretar solamente 4.514 pacientes. Hay muchos tabú acerca del ácido tranexámico y el artículo también trata como de defenderse en ese aspecto, y por ello me llamaba mucho la atención y quería compartírselos. La siguiente gráfica no estaba
dentro del artículo, pero quise recopilar alguna información y traérselas a ustedes para que comparemos cifras, comparemos datos. Muestra que los pacientes mostraron incapacidad para lavar o para vestir posteriores a su recuperación y a su egreso de la estancia hospitalaria, teniendo en cuenta que fueron pacientes que ingresaron al servicio de urgencias con lesiones cerebrales traumáticas o con trauma craneoencefálico moderado o grave. Entonces encontramos que para el paciente, para el grupo de ácido tranexámico representado de color amarillo y el grupo de placebo azulito, encontramos que los pacientes presentaban incapacidad para lavar o vestir fueron 580 para el grupo de ácido tranexámico y 583 para el grupo de placebos, representando un 12.6% y un 12.9% muy similares. Que puedan llegar a presentar dolor intenso también o alguna molestia generalizada fueron 38 pacientes para el grupo de ácido tranexámico versus 29 para el grupo de placebo, representando un 0.8 y un 0.6%, también creería que es muy similar. La ansiedad o depresión severa por el estado y el cuadro clínico en el que se encontraban esos pacientes, para el grupo de ácido tranexámico fueron 43 pacientes del estudio como tal y 41 para el grupo de ácido tranexámico, un 0.9% para las dos extremos. Igual agitación o agresividad o agresión severa para los pacientes, igual 53 pacientes para ácido tranexámico y 53 pacientes para placebo, representando un 1.1 y 1.2% en la población total incluida dentro del estudio. Y fatiga severa, fueron 100 pacientes para los pacientes con ácido tranexámico y 101 pacientes para el grupo de placebo. Entonces fueron muy similares. Y vienen otras que serán la discapacidad derivada pues de los pacientes posteriores, como lo decíamos, a 28 días de la recuperación total. Hay pacientes que presentaron enfermedades oclusivas vasculares, fueron 69 para el grupo de ácido tranexámico, 60 para el grupo de placebo, representando un 1.5 y 1.3%. Enfermedades pulmonares o tromboembolismos pulmonares de 18 para el ácido tranexámico, 18 para el grupo de placebo, trombosis venosa profunda, representando 15 para ácido tranexámico, 12 versus el placebo, representando un 0.3% independientemente de la población o el grupo seleccionado. Infartos agudos del miocardio fueron 9 infartos para el grupo de ácido tranexámico y 12 pacientes que presentaron infarto agudo del miocardio en el grupo de placebo, representando un 0.2 y 0.3. Insuficiencia renal, que fue la que más me llamó la atención, representando 73 del grupo de ácido tranexámico y simplemente 56 versus el grupo de placebo. Hemorragias gastrointestinales igual, fueron 16 pacientes del ácido tranexámico, 22 pacientes de los placebos, representando 0.5, 0.3 y 0.5 para el grupo de placebos. A lo que podríamos asociarlo que si se presentaron las diferentes enfermedades vasculares, tromboembolismos pulmonares, insuficiencia venosa, insuficiencia renal, trombosis venosa profunda, podríamos asociarlo, por otro lado más, a enfermedades, a patologías de base de los pacientes, a enfermedades asociadas a la estancia hospitalaria, a la poca actividad física de esos pacientes durante su recuperación. Por ello, la importancia del estudio doble ciego, donde independientemente de que se administrara el ácido tranexámico o una carga de placebo, como lo decíamos hace un rato, fue solución salina al 0.9%, los pacientes aún así seguían presentando las diversas patologías. Era lo importante del artículo y por ello se decidió hacer doble ciego para demostrar de que son muy similares. Y finalmente unas conclusiones que nos deja el artículo, y es que la administración temprana del ácido tranexámico debe considerarse en los pacientes con lesiones cerebrales traumáticas agudas en un servicio de urgencia. Nos muestra también otra conclusión, es que el ácido tranexámico debe administrarse en las primeras 3 horas post-trauma y por cada 20 minutos de retraso en su administración, reduce pues la efectividad hasta en un 10% de lo que podría tardar por el tiempo de retraso del fármaco. En que no hay una diferencia estadística significativa a los 28 días post-trauma en los pacientes con lesiones cerebrales leve o moderada y que recibieron el ácido tranexámico después de las 3 primeras horas comparados con el grupo de placebo. Como ustedes lo vieron, fueron muy similares. El ácido tranexámico salva 1 de cada 5 vidas de pacientes que pudieron haber muerto posteriores a un trauma cerebral leve o ya sea moderado. Otra conclusión que nos deja el artículo es que el riesgo de eventos vasculares oclusivos fue similar, tanto para el grupo de ácido tranexámico como para el grupo de placebo.
Y finalmente, no se encontró evidencia ninguna en cuanto a aumento de discapacidades entre los pacientes que sobrevivieron de ese trauma craneoencefálico, de esa lesión cerebral en que se le administraron ácido tranexámico o que se les administró el grupo de placebo. Y hay unos aportes que considero que nos puede dejar el artículo para el manejo y para hacer más íntegro la atención en el servicio de urgencias, y es que el manejo clínico que se le da a los pacientes con el ácido tranexámico en el momento se tiene mucho en cuenta para los procedimientos quirúrgicos, como lo son craneotomías descompresivas por hematomas periurales, hematomas subdurales, colocación de catéter de ventriculostomía, reemplazo de rodillas, reemplazo total de cadera, osteosíntesis de fracturas trocantéricas, y se da o se administra en pacientes durante o en el servicio transoperatorio cuando se intuye o cuando se cree que el paciente puede llegar a presentar hemorragias o puede presentar sangrado abundante que amenace la vida del paciente. Se da el manejo clínico de ese paciente. Ahora, algo que nos deja el artículo también para implementarlo y para dejarlo en nuestro conocimiento en el cajón de arriba y adelante, es que en los pacientes con lesiones cerebrales traumáticas tienen un aumento de las sustancias degradantes del fibrinógeno, lo que nos quiere decir que un paciente que ingresa a la clínica al servicio de urgencia con una lesión cerebral traumática, con un trauma craneoencefálico, con un golpe en la cabeza, como le queramos mencionar, tiene un alto riesgo de sangrar independientemente de cuál sea la causa, pero tiene una elevada cantidad de sustancias degradantes del fibrinógeno, como lo veíamos hace un momento y les lograba explicar en las gráficas. Y quizá, ¿por qué no?, estudiarlo en la junta directiva para la implementación de un nuevo protocolo, para darle manejo, un manejo integral inicial a los pacientes que ingresan al servicio de urgencias con una lesión cerebral traumática. Y bueno, esto era lo que les quería compartir. A continuación les tengo una palabra muy bonita, quizás la palabra más bonita que he aprendido en toda mi vida, se llama resiliencia. Resiliencia y la capacidad que tiene cada persona pues para adaptarse, para enfrentar y para superar los retos que le pone cada día en su cotidianidad la vida. Y posterior a ello, les termino, les quiero dejar esta imagen, si las puse acá. No es un héroe aquel que carece de miedo, pero es quien lo siente, lo enfrenta y lo supera. Es una frase muy bonita, es una frase de Roberto Gómez Bolaños, quise dejársela acá y no sé, los que ya la han escuchado y los que no, se las regalo, es para que la tomen y la tengan en cuenta en su diario vivir y a la hora de enfrentarse a las tareas que requiere el cumplimiento de la misión de nuestra institución. Era lo que tenía para presentarles. Hasta una próxima ocasión. Espero el tema haya sido de su agrado. A continuación, el jefe Fernando, el epidemiólogo de la clínica, les tiene una presentación para... Pero de pronto, Felipe, voy a aprovechar para decirte que, pues agradecerte porque la exposición y la explicación fue muy clara. El artículo lo leíamos, yo lo leí, pero no lo entendí de esa, pues digamos que de una manera tan clara. Cuando hiciste el comparativo de los de largo plazo, los efectos de largo plazo, el placebo, el ácido tranexámico y eso, me parece que es interesante, no sé, aquí con el doctor Botero y la doctora Liliana, que de pronto mandemos el artículo a los neurocirujanos para que ellos, pues digamos, para que digamos podamos que se haga como una validación del artículo y ellos permitan que el ácido tranexámico pues también haga parte de los protocolos de manejo. Estamos trabajando guías de práctica clínica con el jefe Fernando también, vamos ahora a estar la primera que es la guía del dolor, pero vamos a ver qué tanto se incorpora en la evidencia de manejo con pacientes con trauma craneoencefálico, si se incorporan esas guías de evidencia que haya de manejo de trauma craneoencefálico. Sí, el servicio de cirugía se utiliza con frecuencia. Pero cuando hay como sangrados abundantes, ¿sí? Sí. No tanto que tanto los pacientes nos llegan que podemos atender con ese tratamiento. Porque tiene como una ventana, ¿no? Tiene una ventana para iniciar el uso del medicamento. Entonces, pues agradecerte por esta participación. No sé si de pronto la doctora Lina o el doctor Botero quieran agregarle algo. Ya. Que estas personas siguen conectadas, siguen ahí. 32. Ah, bueno. Pero espera un momento para avanzar. Bueno. Listo.
Bueno, compañeros, gracias a las personas que están conectadas en este momento. Estamos haciendo unos cambios de sonido por este lado. Muy buena la presentación de Felipe, le agradezco su apasionamiento y gran capacidad de presentación y se entiende que el tema está bastante separado. El objetivo de este es comenzar un club de revistas. Esta va a ser un poco más larga, pero las siguientes sesiones las vamos a hacer un poco cortas y la idea es que alcancemos a realizar una evaluación de los artículos de investigación. El objetivo de ¿puedo hablar así nomás? El club de revistas es hacer una pequeña presentación de la información que se encuentra relacionada en el club, en el artículo. Listo. Ahora sí. La idea es que hablemos la pertinencia de cada uno de los artículos y que esto nos sirva al momento de realizar la búsqueda de artículos de investigación, porque uno en internet encuentra de todo, ¿cierto? Encuentra artículos buenos, artículos malos, encuentra ovnis, encuentra pie grande, encuentra absolutamente de todo. Entonces la idea es que tengamos una herramienta técnica para poderlo realizar. Para poder hacer eso, voy a tratar de resumirles una pequeña clase de tipos de investigación. No sé si esto se puede acercar más para que se pueda ver la pantalla. Que pues la traigo a colación con ustedes, si son los tipos de estudios en epidemiología. ¿Sí? Eso es para que tengamos en claro, un poquito más claro el concepto y podamos hacer la búsqueda de qué tipo de lista se puede mirar. Entonces, aquí con la letra mía, que es algo confusa, pero espero que se alcance a ver. Igual si la información no se tiene, es para, yo se las puedo sacar en un diagrama, en un programa o pasárselas de una forma más fácil. Pero hay que tener en cuenta que tenemos unos estudios en epidemiología que son primarios y unos que son secundarios. ¿Listo? Voy a comenzar por lo que no es. Los estudios secundarios, que digamos que es lo que estamos haciendo y que me llamaba la jefe Carolina, son las guías de práctica clínica, los metaanálisis y la búsqueda sistemática. Se llaman secundarios, ¿por qué? Porque la fuente de información es secundaria, no la estoy generando yo. Ya está hecha y yo voy y la analizo, voy y la interpreto, voy y la documento para poder sacar la información. Por eso se llaman secundarios. Y primarios son a los cuales yo voy y determino la información, voy, saco la información, la tabulo y comienzo a trabajar en ella, ¿cierto? Entonces los primarios se dividen en dos grandes grupos, observacionales y experimentales. Y aquí es donde está en este caso el experimental que vendría siendo esto, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Como su nombre lo indica, en observacional simplemente vamos a observar la realidad, no vamos a realizar ninguna intervención, ¿cierto? Y en cambio en el experimental sí hay una intervención y se evalúa la intervención, que es el caso del artículo que nos está mostrando Felipe en este momento, ¿cierto? Vamos a ir a los observacionales. Entonces los observacionales tenemos de dos tipos, descriptivo y analítico, ¿cierto? Descriptivo, como lo podemos ver acá, ¿cierto? En este caso son el reporte de casos, serie de casos y transversales, donde no hay un grupo de control y esa es la diferencia que se produce con los analíticos. Los analíticos se pone a prueba una hipótesis a priori, yo determino y pongo a prueba una hipótesis para poder determinar una asociación entre los factores de riesgo y el desenlace. ¿Y cuál es la diferencia entre este y estos? Pues que hay un grupo de control, tanto en casos y controles como cohorte hay un grupo de control. En el caso de los casos y controles estamos partiendo desde el desenlace hacia los factores de riesgo y en el caso de la cohorte partimos de los factores de riesgo hacia el desenlace, ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro. Y los experimentales, que si hay intervención, pues se dividen en ensayo clínico, ensayo comunitario y ensayo de campo. Por allá Felipe nos decía que era un doble ciego, ¿cierto? Y hay que tener que un ciego significa que el paciente no sabe qué le están colocando. Doble ciego, que quien la está administrando no sabe qué le está colocando. Y también hay la opción de triple ciego, que es la opción del que analiza los datos, no sabe si está analizando o el placebo o el efecto en este momento. ¿Por qué les daba esta explicación que se las puedo trazar en un programa y resumí como 8 horas de cátedra de tipos de estudios, lo más fácil posible? Y es, no sé si tú puedas, ¿dónde está la presentación ya? Puedes buscar en internet STROE para determinar cómo vamos a chequear, cómo vamos a valorar este chequeo. ¿Me lo permites? Gracias. Entonces, compañeros, la idea es que para futuros análisis del presente club de revistas, nosotros vamos a tener un tiempo restringido para mostrar el artículo y si ustedes ingresan a esta página que se llama STROE, digamos que esto es una página oficial para mirar
introductorias. ¿No? En esta página ustedes van a poder descargar las listas de chequeo para determinar los diferentes tipos de estudios. No, falta tratar. Porque para que la imagen quede un poco más horizontal. No, aquí queda más derecho. Entonces, eso lo tenemos que ir a ver. Bueno, entonces, la próxima vez que vayamos a presentar un artículo, las personas que vamos a participar en el club de revistas, ustedes lo pueden ver, dice, Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiología, que es la fortaleza de los reportes de estudios observacionales en epidemiología. Entonces, como su nombre lo indica, es para estudios observacionales, aquí se encuentran las listas de verificación para cada una de ellas. Pero ojo, son estudios observacionales. Pero si ustedes se fijan en el estudio que nos mostró Felipe hoy, tiene todas las características de una cohorte, ¿cierto? Tiene dos grupos, un grupo expuesto, un grupo no expuesto, tiene unos controles y va desde la exposición hasta el desenlace. Entonces, en ese caso, le podemos dar aquí la lista de verificación disponible y buscamos estudios de cohorte. Y podemos descargar el Word. Ese Word me descarga la lista de chequeo que tenemos que traer a discusión para el club de revistas. Y aquí se las voy a mostrar. De pronto, por ponerlas de tiempo para esta no lo alcanzamos a ver. Con eso perfeccionamos nuestro inglés un poquito, ¿cierto? Pero tiene unos parámetros que son relacionadas con el título y el resumen, con la introducción, con los métodos, con los resultados, con la discusión y con otra información. Entonces, la idea es que cojamos cada uno de los parámetros que se encuentran en este listado y hagamos el ejercicio para alguno de ellos. Por ejemplo, en el primer estudio, Felipe, ya que estás aquí tan atento, relacionado con el título. En el título se indica el tipo de estudio con los términos usados más comúnmente, con los términos que más comúnmente se usan en el resumen. Sí, yo ya hice ese listado, aquí hice la tarea, ¿cierto? Con el título, provee una información del resumen y un resumen balanceado de lo que se encontró en el estudio. Sí, sí se encuentra, ¿cierto? Relacionado con la introducción, la racionalidad, ¿sí? Explica la racionalidad de la investigación reportada. Sí, señor. Con los objetivos, y ahí sí me encontré objetivos en ningún lado, ¿cierto? Dice, están descritos los objetivos, incluyendo las hipótesis prospectivas. Sí, especificadas, perdón. Y así con cada una de las cosas, simplemente le vamos a colocar sí o no a cada uno de los elementos de las variables. No, yo creo que le daba un punto si tenés sí o no. algunos. Sí o no. Sí o no. Sí o no, simplemente se le coloca. Con los métodos, y en el estudio, en el presente estudio está bien descrito, por lo menos con el diseño del estudio, que son los elementos claves para el estudio, si están descritos temprano en el documento, y ahí están descritos, ¿cierto? Con los participantes están los criterios de elegibilidad y la búsqueda de los métodos de selección de los participantes que ahí estaba descrito, ¿cierto? Entonces, digamos que para una próxima reunión lo que tenemos que hacer es coger este documento y poderlo realizar. Si vamos a traer un estudio de investigación que está relacionado con ensayos clínicos en animales, también hay un documento específico que es el ARRI. Cualquier cosa, pues, me preguntan y lo tenemos que hacer. Entonces, pues, felicitar a Felipe, toca hacerle aplicar este documento, esta lista de chequeo, y dependiendo del tipo de estudio, pues, poderle aplicar el mismo. ¿Con cuántos uno dice que sí es un artículo que cumple con las condiciones y con cuántos no? Pues es que eso no está escrito, simplemente toca. ¿Cuántos ítems son? Son 20 y tantos. Yo con el 70 aplique y con el... Sí, con 5 sí digo que no. Sí. No necesariamente, No, no necesariamente porque los resultados son claves y tú puedes tener muy bien la metodología, muy bien todo, pero si son datos que no están con la realidad, no lo está haciendo. Esto simplemente es como para la presentación del mismo y si está bien relacionado a esos aspectos. Ya las limitaciones y las discusiones tenemos que tener en cuenta con los resultados clave, las limitaciones y la interpretación que se hace del mismo, y la extrapolabilidad, que es ese que se llama el DIR, que es la generalidad. De pronto, si alguien de los que está conectado tiene alguna duda, si los que estamos aquí tienen alguna duda. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, en ningún momento no. Muy buena presentación. Muy bien, gracias.
Entonces, cuando terminamos nuestra primera edición del Club de Revistas, recordemos que es un espacio que construimos entre todos. La idea es que todos los meses nos encontremos con temas diferentes que nos apoyen desde las diferentes áreas de conocimiento que tenemos acá en la clínica. Entonces, lo esperamos en un mes. Gracias a todos por participar. ¿Preguntas, no? ¿Me preguntas? Muchas felicitaciones para Felipe.